Buenas tardes. A continuación voy a presentar el desarrollo de un clasificador de descargas parciales en transformadores de potencia utilizando un método basado en áreas parciales. Mi nombre es Byron Casignia, laboro en la Universidad Nacional de Chimborazo y en colaboración con el Dr. John Morales de la Universidad de San Juan en Argentina, hemos desarrollado este trabajo que a continuación voy a presentar. Un transformador es el elemento principal en un sistema de distribución y trabaja convirtiendo el voltaje y corriente a niveles que puedan ser manejados por las redes eléctricas, al mismo tiempo reduciendo las pérdidas posibles de potencia que pueden ser causadas por el transporte de energía a través de las líneas de transmisión. Actualmente existe un interés alto en diagnosticar y detectar a tiempo las posibles fallas en los transformadores de distribución. Esto con la finalidad de garantizar el servicio eléctrico durante el mayor tiempo posible, previniendo de esta manera fallos inesperados en el sistema eléctrico de distribución, minimizando así las pérdidas que pueden ser causadas por los apagones. Un transformador tiene un sistema de aislamiento para los devanados y un núcleo que con el tiempo y por factores de estrés eléctrico, mecánico, térmico y químico pueden llegar a deteriorar el aislamiento, provocando así un fallo en el mismo. Un síntoma de este deterioro del aislamiento es el aparecimiento de las denominadas descargas parciales. La posibilidad de detectar tempranamente estas descargas parciales entrega una ventaja en la prevención de fallos del sistema de distribución. Diferentes técnicas han sido desarrolladas para detectar de manera preventiva las descargas parciales. Estas técnicas han sido convencionales y no convencionales. Al hablar de técnicas convencionales normadas por los métodos IEC 60270, podemos hablar de medidas realizadas en el dominio de la frecuencia o medidas realizadas en el dominio del tiempo, así como las no convencionales en la norma IEC 60270. Igualmente, hablamos de detecciones de tipo químico, de tipo electromagnético, de tipo acústico y de tipo óptico. Regresando a los métodos convencionales conocidos también como métodos eléctricos, estos se basan en medir el pulso eléctrico, sea este de corriente o de voltaje, que produce una descarga parcial y que generalmente suceden en espacios muy cortos de tiempo, en el orden de los nanosegundos. Se debe considerar también que la amplitud de una descarga parcial es pequeña en relación a las magnitudes del transformador de los voltajes y las corrientes, así que los efectos del ruido en esta señal que pueden interferir en la misma pueden dar paso a la detección de falsos positivos o considerablemente modificar la señal y de esta manera afectar las mediciones realizadas. El problema entonces de la detección de las descargas parciales se puede anticipar que es complejo y todos los métodos que han sido desarrollados para esta finalidad tienen sus ventajas y desventajas dependiendo de la variable que se desea medir. Este documento presenta un método de localización de las descargas parciales en los devanados de un transformador utilizando integración numérica para desarrollar el cálculo de áreas, así como el uso de un polinomio de regresión para interpolar de esa manera y detectar con un grado de precisión la localización de la descarga parcial en los devanados de un transformador simulado. Para realizar esto, nosotros necesitamos de un modelo del transformador simulado. El software utilizado es un software de simulación eléctrica especializado. A este modelo simulado se le estimula con la entrada de señales
¿sí? Que se asemejan a las descargas parciales y se las aplican en diferentes puntos. Para cada aplicación de esta señal de simulación de la descarga parcial, se debe medir las respuestas de voltaje en el tiempo en la base del transformador, en el nodo base del transformador. En segundo lugar, se debe realizar una integración numérica de tipo trapezoidal, ¿sí?, adaptativa, para determinar el área de la curva relacionada con el lugar en donde se ha producido la descarga parcial. En tercer lugar, con estas áreas calculadas se realiza una regresión polinómica para establecer una expresión matemática que pueda relacionar las áreas presentadas con el lugar en donde ha sucedido la descarga parcial. Y finalmente, estos resultados deben ser analizados para poder determinar si efectivamente en el nodo en donde se sospecha o donde la regresión polinómica nos indica efectivamente ha sucedido la descarga parcial. Toda la realización de este procedimiento ha sucedido en un entorno virtual, como dije en un principio, con software de simulación eléctrica y matemática. Debo resaltar que no se ha tomado en cuenta los efectos de la variabilidad de las señales de las descargas parciales que pueden ser producidas por efectos del ruido en la vida real y que puede venir acompañando estas señales, ¿sí? Es decir, solamente se ha realizado este experimento en un espacio controlado. Para la simulación eléctrica debemos establecer el tiempo de simulación, el tiempo del paso de la simulación, ¿sí?, y los nodos de simulación como manifestamos previamente. Debido a que se manifestó antes que las descargas parciales son eventos muy rápidos en el tiempo, en el orden generalmente de los nanosegundos, se ha establecido el tiempo de la simulación en 1 por 10 a la menos 4 segundos y el cambio del paso del tiempo en 1 por 10 a la menos 7 segundos, ¿sí?, una décima de microsegundo. Nosotros podemos ver en la figura que se aprecia ahí, en el programa de simulación eléctrica, vemos aquí los devanados, ¿sí?, los devanados. Para arriba existen los otros 17 devanados del transformador. Es un modelo que previamente ya ha sido desarrollado y no será discutido en esta presentación, y que está ya implementada en el programa eléctrico, ¿no? Entonces este modelo es el que sirve para hacer la estimulación. En cada uno de los puntos de los nodos se va colocando un simulador de descargas parciales y en la base del transformador se van tomando las medidas de cómo reacciona el sistema ante la presencia de las descargas parciales para medir el desarrollo de las curvas de voltaje. En esta lámina, en la parte de la izquierda, podemos ver una respuesta típica de una descarga parcial en el tiempo, ¿sí? Esta es una descarga típica de una respuesta típica de una descarga parcial en el tiempo, en un solo devanado, ¿sí? Y en la parte de la derecha, para el modelo que previamente fue presentado, podemos apreciar las gráficas de las curvas impares simuladas, ¿no? Tenemos aquí la curva de simulación de cada una de los devanados como respondieron después de que fueron estimulados con la descarga parcial. Estas simulaciones de aquí son las que después serán analizadas para poder determinar el resto del trabajo que se manifestó previamente y desarrollar un polinomio que pueda indicarnos con un cierto grado de precisión en cuál de los devanados sucedió la descarga parcial. En este trabajo también se utilizó la integración por métodos numéricos, ¿sí? Debido a que las formas de curva de las respuestas del sistema, una vez que se aplican las descargas parciales, no era una forma de curva conocida, ¿sí? Entonces, como no se puede hacer una integración por métodos clásicos, lo que se hace es una integración por los métodos numéricos. Para eso se utiliza la regla del trapezoide compuesto, que nosotros podemos verlo en la pantalla en la parte de aquí.
simplemente la aproximación de la integración de la curva entre el punto A y B es igual a la expresión matemática que está detallada ahí, ¿sí? Y en la parte inferior podemos ver cuál sería la expresión del error de la aproximación de esta integral, ¿no? Siempre va a haber un grado de error cuando se utilizan métodos numéricos y, como digo, en la parte inferior podemos ver ese error de la aproximación de la integral. En las gráficas siguientes se aprecia en el lado de la izquierda, en la tabla de la izquierda, los resultados de la integración numérica realizada por las áreas que fueron previamente mostradas, ¿sí? El resultado de la integración numérica de esas áreas. Y en la parte de la derecha podemos ver el valor del área absoluta. Al calcular numéricamente las áreas de las simulaciones de las descargas parciales obtenidas previamente, ¿sí? Nosotros podemos ver que la curva subía y bajaba por el eje, si tomaba valores positivos y negativos. Conforme va aumentando el número del devanado en donde sucedió, vemos que los valores se van haciendo cada vez más positivos, ¿no? Comienzan con un valor negativo relativamente grande en la magnitud en la que se está tratando y después van pasando a valores positivos. Esta sucesión de valores podemos verle aquí en la gráfica de la derecha, en donde tenemos de manera interpolada el número del devanado de la simulación de la descarga parcial y el total del área, ¿sí? El total de la curva que sería integrada de manera numérica. Es importante señalar que las magnitudes de estas áreas son bastante pequeñas, no son extremadamente pequeñas, en el orden le vemos de 1 por 10 a la menos 9 unidades cuadradas. Esto nos puede llevar a pensar que una pequeña variación de la forma de la señal, por cualquier motivo que sea externo, ¿sí? De ruido, etc., puede tener un gran efecto en el resultado del cálculo del área de la curva. Entonces, esta fue una de las razones que llevaron a que se proponga realizar este mismo cálculo de áreas, pero utilizando las áreas absolutas, ¿sí? En la figura de la izquierda podemos ver las curvas simuladas previamente, ¿sí? Pero solamente utilizando el valor absoluto. Entonces todos los valores que antes eran negativos pasan a la parte superior como positivos. Y luego con estas curvas de valor absoluto procedemos nuevamente a calcular de manera numérica las áreas, ¿sí? Estas áreas ahora son presentadas nuevamente en la gráfica de la derecha y en la tabla anterior se encontraban en la tercera columna, ¿sí? Vemos que el tamaño del área se ha multiplicado por 1000 aproximadamente, ¿sí? Entonces ahora están en el orden de 1 por 10 a la menos 6, por lo que una variación que puede estar dada por el ruido de las señales puede no tener un efecto tan marcado. Una vez obtenida entonces la curva que relaciona las áreas absolutas con el número del devanado en donde ha ocurrido la descarga parcial, ¿sí? Como la que vemos en la parte de la izquierda, debemos entonces buscar una expresión matemática que nos permita relacionar la curva experimental obtenida y así poder determinar dónde está localizado el devanado en donde se aplicó o donde ha sucedido en la vida real la descarga parcial. Para eso entonces se propuso utilizar un ajuste de curvas polinómicas en base a los datos experimentales previamente obtenidos. Para esto partimos de relacionar como variable independiente el tamaño del área y como variable dependiente el número de la sección de la gráfica, como se puede ver en la figura de la izquierda. Una vez obtenido la curva polinómica que representa esta relación, entonces se obtiene una expresión matemática de sexto orden, ¿sí? En donde el valor del área absoluta es el parámetro que se ingresa para calcular la sección en donde está localizada el área, la descarga parcial. Y en la parte de la derecha podemos ver una comparación, ¿sí? Entre la gráfica original de las áreas absolutas versus el número de sección, y superpuesto a esto de manera interpolada en color rojo está la aproximación de la curva de aproximación. Podemos ver en esta tabla de la izquierda el número del devanado, ¿sí? que debería
entonces tomó el área de la descarga parcial. En la columna central está el número del devanado interpolado que se espera, ¿sí? Es decir, este estaría relacionado con el número 1, este con el número 2 y sucesivamente, ¿no? Hasta el número 21. Y en la tercera columna vemos el error absoluto, que también está graficado en la parte de la derecha. Podemos ver que a partir del devanado número 14 el error absoluto crece de manera sustancial. El artículo entonces ha mostrado el desarrollo de un método para localizar descargas parciales en devanados de un transformador previamente modelado en un espacio simulado, con el uso de áreas absolutas que pueden identificar de manera bastante precisa dónde ha ocurrido una descarga parcial. La simulación correcta de tiempo y el paso del tiempo de simulación debían, para una simulación de un tamaño manejable y un postprocesamiento similar que no pierda los detalles de la curva que se manejaba. Las ventajas de utilizar los valores absolutos sobre las áreas convencionales se mostraron, mostrando que el identificador era más inmune al ruido y variaciones de las señales previamente medidas en donde se encontraban las descargas parciales. Finalmente, un polinomio de interpolación fue determinado que relacionaba las áreas absolutas medidas con las curvas de las descargas parciales simuladas, indicando el número de sección en donde el estímulo se aplicó. El modelo obtenido permite desarrollar la localización de las descargas sin importar el tamaño del área donde está sucedido. Al utilizar un mayor número de simulaciones de curvas, el campo puede ser extendido para modelar un transformador particular de interés si es que el modelo eléctrico de este transformador en el mismo programa de simulación está disponible. Muchas gracias.